Año 1977. 15 de agosto. Ohio, Estados Unidos. En las afueras de la ciudad, una estructura enorme se oxida en silencio. No gira, no se mueve, no lanza haces de luz al cielo. Es solo una bandeja gigante de metal fijo, escuchando. La llaman Big Ear, la gran oreja. En su interior no hay pantallas modernas ni gráficos de colores. Hay salas pequeñas con luz blanca cansada, una computadora vieja y una impresora que escupe, línea tras línea, el murmullo del universo convertido en números y letras sobre papel continuo. Yo soy el testigo. Y esta es la noche en que el cielo habló. En la sala de control, el aire huele a café recalentado y polvo. Un ventilador girando lento, una pila de formularios sobre una mesa y dos hombres trabajando en silencio. Jerry Eman, radioastrónomo veterano, revisa resultados con la rutina de quien lleva años buscando algo que nunca aparece. A su lado, un asistente joven ordena gráficas y archiva datos, intentando no pensar en lo monótono que es vigilar un cosmos que, la mayoría de las noches, parece completamente indiferente. Se llama Ben Brown. Tiene poco más de 20 años, demasiadas ojeras y la esperanza aún intacta de que algún día esa máquina vieja registre algo que valga la pena. Big Ear no apunta manualmente a las estrellas. Es la rotación de la Tierra la que arrastra el cielo frente a su campo de visión. Cada punto del firmamento tiene derecho a apenas 72 segundos de atención antes de desaparecer del papel para siempre. 72 segundos. Ese es el tiempo que dura una oportunidad, cuando la oportunidad viene del espacio profundo. La impresora golpea el papel con su ritmo mecánico y constante. Ben ojea las últimas páginas. Columnas de 1, 2, 3, a veces un 4, raramente un 5. El ruido de fondo del universo convertido en una sopa de cifras. Ha aprendido a no ilusionarse. Si hay algo extraordinario, se nota. Eso dicen todos los manuales. El sonido de la impresora no cambia realmente, pero por alguna razón, Ben levanta la vista en el momento exacto en que una nueva línea empieza a formarse. Primero un 6, nada especial. Luego una letra, E. Ben frunce el ceño. Las letras aparecen cuando la intensidad supera los niveles normales. De vez en cuando ocurre, pero no suele ocurrir aquí, en este sector del cielo y a esta hora. El papel sigue avanzando. La línea se completa símbolo a símbolo, como si algo al otro lado del vacío estuviera escribiendo con cuidado, exactamente dentro de la franja que Big Ear está mirando. 6, E, Q, U, J, 5. Ben siente un escalofrío. No sabe aún qué significa cada letra, pero sabe que eso no se parece a nada que haya visto antes. Jerry, murmura intentando que la voz no le falle. ven un momento, mira esto. Eman se acerca sin prisa, como quien ha respondido a la misma llamada muchas veces para encontrar siempre el mismo resultado. Nada. Toma el papel. Se inclina sobre la línea y entonces deja de moverse. Durante unos segundos, ningún sonido parece importar. La impresora sigue trabajando. El ventilador sigue girando. Pero algo en el silencio entre los dos hombres cambia para siempre. Jerry fija la mirada en la línea impresa. Conoce el código mejor que nadie. En esa época, el telescopio registraba la intensidad de cada señal usando números del 1 al 9. Pero si la señal superaba el 9, la máquina tenía que usar letras. A era 10, B era 11,
Sea era 12, y así sucesivamente. Por eso aquella secuencia era imposible de ignorar. Un 6, que ya es fuerte. Luego una E, equivalente a 14. Después una Q, 26 veces el ruido del espacio profundo. Una U, que significa 30 veces más intensidad de lo normal. Luego una J, 19. Y finalmente un 5 para cerrar el descenso. Era una curva perfecta, subida limpia, pico extremo y caída exacta, como si algo hubiese barrido el telescopio con precisión quirúrgica. No era ruido, no era casualidad, era una señal, hecha para ser vista. ¿Cada cuánto toma la muestra del sistema? Pregunta Ben, aunque conoce la respuesta. Cada 12 segundos. Responde Ekman sin apartar la mirada del papel. 6 caracteres. 6 intervalos de 12 segundos. 72 segundos exactos. Lo mismo que tarda Big Ear en escuchar un único punto del cielo antes de perderlo por la rotación de la Tierra. La fuente no parpadeó, no se encendió y apagó como una interferencia. Entró en el haz de escucha, creció, alcanzó un máximo casi absurdo y se apagó justo cuando debía apagarse. Era puntual, era limpio, era obediente a la geometría del experimento. ¿Podría ser algún tipo de ruido terrestre? Intenta Ben, agarrándose a la explicación más fácil. ¿Alguna emisión militar, un satélite? Jerry niega con la cabeza, despacio. No a 1420 megahercios. Responde al fin. No aquí. La cifra flota en el aire como una sentencia. 1420 megahertz, la línea del hidrógeno neutral. La famosa longitud de onda de 21 centímetros. Los radioastrónomos llevan años repitiendo la misma idea. Si alguna civilización quisiera enviar un "estamos aquí", entendible para cualquiera, lo haría en esa frecuencia. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Es el punto de encuentro lógico para quienes entienden la física básica del cosmos. Por eso, esa franja del espectro está protegida. En la Tierra las transmisiones humanas ahí están prácticamente prohibidas. Ninguna emisora comercial, ningún radar, ningún satélite debería manchar ese canal. Es, en teoría, un pozo de agua cósmico donde solo debería escucharse el murmullo del espacio. Y de pronto, en ese pozo se alza una nota perfecta, estrecha, concentrada en una única frecuencia, con una forma que parece diseñada por alguien que entiende demasiado bien cómo se construye una señal eficiente. No es un rugido de fondo. No es un estallido amplio como el de un púlsar o un cuásar. Es una cuchilla fina clavándose en un punto exacto del espectro. Jerry toma su bolígrafo. Rodea la secuencia y sin buscar palabras técnicas, escribe en el margen una sola reacción humana. ¡Wow! Ben lo observa, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies se vuelve menos sólido. Ese pequeño círculo rojo y esa exclamación no son un triunfo todavía. Son una promesa y una amenaza. No tardan en hacer las primeras verificaciones. Descartan picos similares en otras partes del papel. Revisan registros de interferencia local. No hay tormentas solares anómalas, ni pruebas de equipos cercanos generando emisiones en esa banda. Cuanto más descartan, más pesada se vuelve la hoja que Jerry sostiene en sus manos. En ciencia, las grandes revelaciones no comienzan con fuegos artificiales. Comienzan con dudas que se niegan a desaparecer. Esa noche,
Ben Brown no está pensando en contacto extraterrestre. Piensa en algo más simple y más aterrador para un científico joven. ¿Y si esto es real y el mundo no está listo para aceptarlo? Los días siguientes, la señal deja de ser un secreto de dos personas en una sala mal iluminada. Primero se queda en el círculo cercano del equipo. Se redacta un informe técnico. Se discuten los parámetros. Banda estrecha, frecuencia exacta, duración compatible con el haz de observación, intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Luego, la noticia sale de Ohio. Llamadas telefónicas, cartas, telegramas. En 1977 no hay correos electrónicos ni chats. Hay voces cansadas hablando de madrugada, con otros astrónomos en otros usos horarios. En algunas oficinas de Europa, alguien deja una taza de café a medio terminar, cuando escucha 1420 MHz, banda estrecha Sagitario. En Japón, un investigador anota en una libreta solo 2 palabras: Ohio, interesante. No hay titulares sensacionalistas al instante. No hay hilos virales, pero en el pequeño mundo de la radioastronomía, la secuencia empieza a hacerse un hueco. No la llaman prueba irrefutable, la llaman candidata. La mejor candidata que han visto jamás. En universidades, grupos de investigación organizan seminarios improvisados. Proyectan copias de la impresión en papel. Discuten hipótesis. Si fuera un cometa, no estaría tan concentrada. Dice alguien. Si fuera un satélite terrestre, lo habríamos vuelto a ver. Responde otro. Una fuente natural que emita con ese perfil tan estrecho en la línea del hidrógeno no encaja con lo que conocemos. Las dudas se acumulan. Las posibilidades también. ¿Fue un faro intencional? ¿Un haz de radar de otra civilización que por accidente cruzó nuestro campo de escucha? ¿Un experimento alienígena que jamás volverá a repetirse? Ben, desde su posición en Ohio, se entera de estos debates a destiempo, por cartas que tardan días y por resúmenes de reuniones a las que nunca lo invitan. Es demasiado joven para estar en la primera fila. Pero está lo bastante cerca como para entender la magnitud de lo que ha tocado con las puntas de los dedos. Durante unas semanas, el aire en el observatorio se siente distinto. No hay euforia abierta, pero sí una tensión eléctrica, una sensación de que el mundo está a punto de inclinarse hacia una nueva idea. No estamos solos, o al menos alguien allá afuera hizo algo que parece querer ser escuchado. Y sin embargo, incluso en medio de esa vibración, algo preocupa a Ben. La señal fue única. Un solo paso de ese punto del cielo frente al haz de Big Ear. 72 segundos. Nada más. La ciencia necesita repetición, necesita confirmar, necesita volver a ver el fenómeno para decir, esto es real. Ben lo comprende mejor que nadie. Por eso, en las noches siguientes, mientras otros se permiten especular, él vuelve a sentarse frente a la impresora, hoja tras hoja, esperando que el cielo cometa el mismo error 2 veces. No lo sabe aún, pero esa combinación de maravilla y sospecha, de posibilidad infinita y prueba insuficiente, es la semilla exacta de lo que va a destrozar su carrera y su confianza en la versión oficial de las cosas. La primera grieta no se abre en el cielo. Se abre dentro de la mente que entiende lo que esa secuencia podría significar y lo que podría costar admitirlo. Ese será el siguiente capítulo de su historia y de la nuestra.
Después de aquella noche histórica, Ben Brown, el más joven del equipo, se volvió un habitante permanente del observatorio. Durante meses vivió obsesionado con un solo número impreso en papel: 6, E, Q, U, J, 5. Las noches de Ohio eran frías, húmedas, interminables. Pero Ben no dormía. Esperaba. Cada 24 horas, el telescopio Big Air barría la misma franja del cielo. Siempre Sagitario. Siempre el mismo punto. Y siempre silencio. Una madrugada, tras 6 meses de intentos fallidos, Ben golpeó la mesa con frustración. No puede ser, estuvo ahí. La vimos, ¿por qué no vuelve? El comité de SETI fue claro. Una señal que aparece una sola vez. No es evidencia. Es un fantasma. Y Ben se convirtió en el hombre que perseguía un fantasma. En 1978, el golpe no vino del cielo, sino del Congreso. El senador William Proxmire lanzó el Premio Vellocino de Oro, una humillación pública para proyectos que, según él, desperdiciaban dinero. Ese año, el ganador fue SETI. La noticia cayó como un meteorito. Los periódicos lo ridiculizaron. Los programas de radio se burlaron. Y en los pasillos de la universidad, los colegas evitaban a Ben. Se convirtió en un paria científico. El chico del vellocino de oro. El que creía en hombrecillos verdes. Una tarde, Ben encaró a un colega. Era una banda estrecha en 1420 MHz. Eso no es interferencia, es artificial. Déjalo ir, Ben. Estás arruinando tu carrera por un error. Pero Ben no podía dejarlo ir. Había visto algo que el resto prefería olvidar. En 1981 llegó el último golpe. El Congreso cortó el financiamiento. SETI murió, y con él la carrera de Ben. Lo reasignaron a cursos básicos, lejos de cualquier investigación. Un científico brillante, reducido a dar clases introductorias, mientras Big Air, su antiguo hogar, caía en abandono. Pero cada noche, antes de dormir, Ben abría la misma carpeta. Dentro estaban los papeles originales de la señal WOW. El código impreso, ya amarillento, marcado por décadas de obsesión. Para el mundo, era un error. Para Ben, era la única verdad que había visto en su vida. Y aunque nadie más lo sabía, esa verdad todavía respiraba en algún lugar del cielo. Han pasado casi 50 años desde que un radiotelescopio fijo en Ohio capturó un susurro de 72 segundos desde Sagitario. Un susurro que jamás volvió a repetirse. Hasta ahora. Era julio de 2025, cuando el nombre apareció por primera vez en las noticias. 3I Atlas. El tercer visitante interestelar jamás detectado. Ben Brown, ya un profesor mayor, de vida tranquila y silenciosa, levantó la vista de su desayuno cuando escuchó la frase. Su radiante inicial se localiza en la constelación de Sagitario. Ben no escuchó el resto. Sagitario. La misma región de cielo que lo había condenado décadas atrás. Encendió su computadora vieja, la que aún tenía el fondo de pantalla de Big Ear, y comenzó a revisar la información disponible. Primero vio el radiante, confirmó la coincidencia. Luego vio la trayectoria proyectada. El objeto pasaría cerca de varios planetas, uno tras otro, como si su curso hubiese sido trazado para estudiarlos. Un patrón tan improbable que no era fácil de ignorar. Y entonces leyó la declaración que lo dejó sin aire. El profesor Avi Loeb,
uno de los científicos más prestigiosos del mundo, sugería un diámetro superior a 50 kilómetros, un tamaño monstruoso para un objeto interestelar tan activo. Para Ben fue como volver a 1977. La coincidencia, el patrón, la anomalía que nadie quería ver. Abrió sus carpetas antiguas. Extendió sobre la mesa los mapas celestes, las efemérides calculadas a mano, las impresiones amarillentas del código, comparó los ángulos, trazó líneas sobre la bóveda galáctica. Y entonces lo vio. El radiante de 3i Atlas coincidía casi exactamente con el radiante de la señal WOW. Una separación angular minúscula. Una probabilidad estadística ridícula. Ben se levantó de golpe. Sudaba, le temblaban las manos. No, no puede ser. No, otra vez. Y fue entonces cuando cometió el error. Abrió el directorio académico de Harvard. Buscó el correo de Avi Loeb. Redactó un mensaje breve. Profesor Loeb, soy Ben Brown. Estuve en el equipo original de la señal WOW. Creo que el radiante de 3i Atlas no es una coincidencia. Necesito hablar con usted. Dudó. Y lo envió. Pasaron 5 minutos. Después 10. Luego 20. En el minuto 33, sonó el teléfono fijo de su casa. Ben rara vez recibía llamadas y nunca desde un número bloqueado. Contestó. ¿Quién? Una voz tranquila, sin prisa, respondió. Dr. Brown, sabíamos que volvería a hacer los cálculos. Ben sintió un vacío en el pecho. Ben apretó el auricular, intentando responder, pero de la línea solo llegó un silencio espeso. Hasta que la voz regresó, más baja, casi decepcionada. No pudo dejarlo ir, y ahora tampoco pudo quedarse al margen. Clic, fin de la llamada. Ben permaneció inmóvil, con el auricular temblando entre los dedos. Le tomó unos segundos sentir una presencia extraña dentro de su casa. Se giró. En el marco de la sala, iluminado solo por una luz tenue, había 2 hombres de traje. No habían tocado la puerta. No habían anunciado su llegada. Simplemente estaban allí, observándolo, sin una palabra, sin expresión. Ben abrió la boca, pero no alcanzó a preguntar nada. 2 eventos separados por casi medio siglo. 2 anomalías imposibles. 2 huellas que jamás debieron encontrarse. Pero lo hicieron. Si la señal WOW fue el primer susurro, entonces 3i Atlas no es un accidente. Es la continuación. Nada de esto es coincidencia. Es una puerta que alguien abrió y que ahora ya no podemos cerrar. Mientras tanto, la grieta sigue avanzando.